Hola, muy buenos días. La lectura del día de hoy está en Jonás. No es un looper. La semana pasada también estuvo aquí, pero de nuevo vamos a leer a Jonás, pero más cortito. Jonás 1 del 1 al 5. Jonás 1 del 1 al 5. Y Jonás 1, versículo 1 dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. El hermano Juan de estar pensando, yo leí 15 versículos y al hermano le pido 5. Sí, efectivamente, estamos releyendo una porción porque el domingo pasado utilizamos esta tremenda experiencia de Jonás como un ejemplo y junto a otros ejemplos. Pero en esta oportunidad vamos a entrar en la vida de Jonás propiamente tal. Esa es la gran diferencia. Así que no es un déjà vu. A propósito lo que está sucediendo. También es factible que alguien me diga, pero estamos ya entramos desde Navidad, que tiene que ver Jonás, la ballena y todas esas cosas. Tiene mucho que ver, aunque no lo crean. Y vamos a ir llegando a eso. No hoy día necesariamente porque quiero hacer una serie de 3 mensajes relacionados con Jonás, pero no se olviden nunca, por favor, que nuestro Señor dice que la única señal que Él iba a entregar a fariseos, seduceos, etcétera, era la señal de Jonás. Tiene un gran significado mesiánico, un gran significado relacionado con nuestro Señor y el propósito de su venida. Así que hay una asociación directa con Navidad, aunque no lo crean. Hermanos, aun cuando este hombre Jonás, el profeta Jonás, cometió errores, ay, que los cometió, errores que podríamos calificar como grandes errores, graves errores. No queda duda de que este varón de Dios, a pesar de eso, estaba en comunión con Dios, aunque en el momento de sus errores, evidentemente que había una especie de desconexión. Fíjate que fue comisionado para cumplir una gran misión. Fue disciplinado y enseñado por el Señor. El Señor solo disciplina y enseña a sus hijos, no a los que no lo son. Ya Jonás lo hizo, lo disciplinó. También tenemos antecedentes de este profeta en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, en 2 Reyes 14:25 te encontramos al mismo Jonás y descubrimos que era un importante profeta al cual los reyes de Israel escuchaban. Es muy importante Jonás realmente. No está solo lo que se habla de él en el libro de Jonás. Y se dice allí en 2 Reyes 14:25, se le llama siervo de Jehová. Y nuestro Señor Jesucristo, como adelanté al principio, usó la experiencia de este gran hombre con ese gran pez, una señal que identificó con su propio ministerio. Incluso nuestro Señor Jesucristo, en Mateo al menos, en 2 oportunidades se refiere y repite la misma frase y habla de la señal del profeta Jonás. Esto para que no quede duda de que este sí era un hombre de Dios. Jesucristo mismo lo identifica como un profeta del Señor. Profeta. Jonás nos recuerda una cosa muy interesante. Que un ser que sea un varón de Dios, una mujer de Dios, no está exenta de cometer errores. Esto no significa que esa persona sea perfecta y que ya no requiera de enseñanza, de disciplina y de corrección. Todos la necesitamos. Yo no soy la excepción, para nada.
El pastor no es el que alcanzó la máxima perfección espiritual, no, todo lo contrario. Quizás, eso sí es importante, el que reconozca más sus errores y sus desperfectos. Si no reconoces errores y desperfectos, no puedes guiar a otros. En esta ocasión les quiero invitar a comenzar a escudriñar en el libro de Jonás. Sin embargo, se le llama profeta menor, por la extensión del escrito. Son 4 capítulos cortos, pero no tiene nada de menor en cuanto a sus enseñanzas. Por eso quiero invitarles a escudriñar en este libro algunos elementos que es muy posible podamos llegar a identificar con nuestra propia experiencia espiritual. Nos puede librar esto de caer, además, en errores con los cuales muchos hijos de Dios tropiezan, han tropezado y tropezarán. Jonás. Jonás fue un justo del Antiguo Testamento. Hoy día, en el Nuevo Testamento, hablaríamos de un cristiano. En el Antiguo Testamento más bien se habla de un justo. Un justo que, al igual que otros justos de renombre, como Aarón, el primer sumo sacerdote del orden aarónico, y de ahí que recibe ese nombre, hermano de Moisés, el mismo Moisés, el mismo David, entre otros, en algún momento de su vida se dejó llevar por la pasión irreflexiva, y a veces en varios momentos de la vida. No es esto que una vez me caí desde que me convertí. No, no vamos a caer muchas veces. Nos vamos a caer muchas veces. Recordemos que Aarón fue dominado por su debilidad social. Cuando Moisés se aleja, pierde su confianza y cede a la presión social del pueblo. Constrúyenos un becerro que nos haga volver a Egipto. Y como dice él, bueno, y el pueblo me trajo cosas, y tú sabes cómo es el pueblo, y tiré esto a fundición, y mira, y salió esto. Era débil el hombre. Ese era su gran problema, su debilidad. Moisés tenía un pequeño defecto que lo vemos en una etapa de su vida, pero no después. La ira. ¿Se acuerdan? Venía bajando del monte después de estar 40 días con el Señor. Y encuentra al pueblo, pero haciendo todo lo contrario de la ley del Señor. Lo que decían esas tablas que él traía. Estaba el pueblo contradiciéndolas totalmente. Él venía de un momento de consagración, de comunión con Dios maravilloso. Y encuentra al pueblo desenfrenado adorando a un ídolo. Oye, yo nunca he juzgado ni juzgaré la ira de Moisés, pero fue una ira que no pudo controlar y rompió las tablas que Dios había escrito con su propio dedo. La ira es un problemazo. No es el único. Y ese gran y gigante David, ¿cuántos le colocan a sus hijos por nombre David? Porque nos recuerda un gran héroe, un hombre de victoria. Sin embargo, un hombre que venció a un gigante que se llamaba Goliat, pero que en más de una oportunidad fue vencido por otro gigante que se llama lujuria y cometió errores garrafales. Y para qué decir Sansón, que se la ganó a David. Ellos fueron presas de la carnalidad, razón por la cual cada uno de estos hombres, y eso es lo que es interesantísimo, fueron disciplinados. Aarón fue disciplinado, Moisés fue disciplinado, David fue disciplinado, ¿para qué decir Sansón? Dios amonestó y disciplinó. Hermanos, realmente no nos gusta la palabra disciplina y menos castigo. Sin embargo, más aterrador, más terrible es cuando un cristiano comete falta y no es amonestado por el Señor. Eso es terrible. Estás en pecado, estás en adulterio, estás en fornicación, estás robando, estás haciendo esto o aquello, estás, blasfemando contra Dios y no te pasa nada. Eso es grave. Eso sí que es grave. Significa que Dios lo desconoce como hijo. Porque está establecido una y otra vez en la Biblia que Dios a sus hijos los disciplina. Y si, como dice Hebreo, y si no te disciplina, es que no te considera hijo. Así que es mejor ser disciplinado.
te lo aseguro. Te va a dar más tranquilidad, más paz. Te va a decir, gracias Señor, gracias Padre. Vas a poder decir Padre con todo el corazón, porque el Padre es el que ama disciplina. Gracias Padre por esta disciplina. Me duele, me molesta, pero me la merezco y tú eres justo y me la das con toda justicia. Bueno, al ver las debilidades y caídas de estos grandes hombres de Dios, entendemos aún mejor lo que el apóstol Pablo expresa, no hay justo ni aún uno. Hermanos, mientras no seamos glorificados, después que el Señor venga a buscarnos, mantendremos de fe y caeremos en tentaciones, pues la vieja naturaleza seguirá con nosotros durante toda la vida bajo el sol. Eso sí, no es excusa. Dependerá de cada uno lo que hagamos con esa vieja naturaleza. De eso sí somos responsables, pues Dios nos ha dejado los elementos para mantenerla bajo control y más aún bajo total control, dice el apóstol Pedro. Haciendo estas cosas no caeréis jamás, dice él. Así que estas limitaciones espirituales de alguna manera nos culpan a nosotros también. Volvamos a Jonás. Él, como profeta del Señor, recibe una orden específica. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Wow, bien clarito. El Señor las órdenes las da bien clarito. Es interesante notar en esta misión la misericordia y justicia de Dios. Uno dice, pero a ver, no lo entiendo. Hermanos queridos, al entender lo que era Nínive, tú entiendes la misericordia y la justicia de Dios. Eso de dar oportunidad a los habitantes de esa gran ciudad, Nínive, para que se arrepintiesen, era algo inconcebible humanamente hablando. Nínive, esta ciudad a la que es mandada Jonás, era la capital del imperio de Asiria, la cual se encontraba ya en la ribera izquierda del río Tigris y rodeada de un montón de asentamientos. Es interesante para lo que vamos a ver más adelante, pero sentando las bases de aquello. Todos estos asentamientos se sumaban varios pueblos. Y para Israel, para los hebreos particularmente, y muchos piensan que no solo para los hebreos, sino que eran uno de los tantos pueblos que miraban y llamaban a Nínive al conjunto de todos estos pueblos que rodeaban a la capital, que era Nínive propiamente tal. Es un poquitito con lo que sucede acá con Santiago. Hablamos de Santiago, pero está Santiago, la municipalidad, y después está el Gran Santiago, y si seguimos pensando, Santiago ya se unió con Puente Alto, San Bernardo, y al final ya todo esto es Santiago. Algo así pasaba con Nínive. Por eso cuando se le da esta misión a Jonás, se dice que se demoraba unos 3 días en pasarla caminando. Si hablamos solamente del centro, claro, es un poquito corto, pero si consideramos todos estos suburbios y si los recorre, fácilmente llegamos a 3 días caminando a través de Nínive, la gran. Y por eso se le llama la gran ciudad. Varias veces aquí en Jonás 1:2, en el 3:2, en el 4:11, se usa ese extraño término, aquella gran ciudad, porque una cosa es Nínive y otra es la gran Nínive, ¿te fijas? La gran ciudad. Entonces era algo muy, muy, muy grande. No estaba solamente el Señor enviando a una ciudad en particular, sino a la gran ciudad. Al gran Santiago, diríamos acá en nuestro país. Asiria, para seguir entendiendo un poco el razonamiento de Jonás, fue potencia mundial durante 300 años, del 900 al 607 a.C. Destruyó al reino del norte de Israel. Recuerde que Israel estaba separado en 2 importantes fracciones. Estaba el reino del norte, el reino del sur, y Asiria había borrado al reino del norte. Y había atacado y ya había hecho gran daño en el reino del sur incluso.
Estos señores ninivitas no eran como los romanos, eran mucho más crueles que los romanos. Ellos eran adoradores de Ishtar y grandes guerreros que pelearon contra todos sus vecinos, haciendo uso de una tremenda crueldad con ellos. El profeta Nahum, aunque usted no lo crea, Jonás continúa en Nahum, porque después de lo que sucede en Jonás pasa un tiempo aún y Nínive se arrepiente, pero vuelve a caer en pecado y Nahum ya es el que les cuenta, les dice definitivamente lo que les va a pasar dentro de poco y de ahí ya no tuvo vuelta atrás. Y Nahum, en el capítulo 3, versículo 1, se refiere a esta ciudad como: «Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje». Sanguinaria, ay que lo era, porque no solamente eran grandes guerreros, invasores, usurpadores, sino que además luego se gozaban torturando y desmembrando a sus prisioneros, digamos, a sus víctimas. Era gente que podríamos llamar muy malas, sádicas, crueles. Entonces le dice a Jonás: oye, anda y ve a ese pueblo a predicarle. Ah, no, pues señor. Ay, mira, no es que justifiquemos a Jonás, pero lo entendemos un poquito más. ¿Cómo voy a ir a esa gente si ya destruyó a todo el reino del norte? Masacró a sus víctimas, sus mujeres todas violadas, etcétera, 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 otros vendidos como esclavos. Y también nos está atacado después atacó el reino del sur y también hizo mucho, mucho daño. Entonces, vuelvo a decir, no estamos justificando, pero estamos entendiendo un poquitito más a Jonás para que no lo juzguemos tan duro. Quizás nosotros hubiéramos dicho lo mismo que Jonás. Hermanos queridos, notamos entonces una cosa interesante. Jonás, y esto que digo ahora lo quiero destacar. No, Jonás no era enviado a judíos, no era como Isaías. No, fundamentalmente era un profeta enviado a un pueblo no judío. No judío, y eso es interesantísimo. No se trata ni del reino del norte de Israel, no se trata de que sea enviado al reino del sur de Israel, se trata de ser enviado a los enemigos de Israel. ¡Wow! Un pueblo pagano, lejano al único Dios verdadero. Así como, no solamente eso, sino que además grandes enemigos de Israel, uno de los grandes peligros que tenían por delante. Y hermanos, ¿y por qué destaco esto? Porque quiero destacar una vez más, lo hago cada vez que hay ocasión, que la misericordia de Dios se manifiesta no solo en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo Testamento. He escuchado tantas veces esa barbaridad que dice: ah, no, porque la Biblia tiene dos dioses, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Leyendo a Jonás, y hay otras partes más adelante donde se denota mucho más incluso la ternura de Dios hacia Nínive, vemos sin lugar a duda y más allá de toda discusión que es el mismo Dios. No hay dos dioses en la Biblia. El Señor en el Antiguo Testamento amó también al gentil, amó a esas personas a pesar de que eran tan malas y quiso salvación para ellos. Si no, él mismo los iba a destruir. Hermanos, una misión es una orden. Jonás sabía lo que tenía que hacer. Jonás recibió, ¿y por qué lo digo? Porque no fue una alternativa. Jonás, ¿por qué no vas a Nínive? No, Jonás, fue bien clarito el Señor. Levántate, es una orden perentoria, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Uno dice, pero pregona contra ella, o sea, solamente condénala. Pero al final vemos el pensamiento de Jonás, y es interesante, y eso es lo complicado de ir por parte en el libro, porque hay cosas que uno quisiera leer de más adelante. Al final uno descubre que Jonás sabía que si se arrepentían Dios los iba a perdonar. Y eso es lo que lo molestó tanto, por eso no fue. Si hubiera ido solamente a decirles: de aquí a 3 días o de aquí a un mes, que si esta ciudad será destruida y no hay vuelta que darle, yo creo que hubiera ido corriendo. Pero ¿por qué no fue? Porque sabía que se iban a arrepentir y que si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Aunque parezca increíble, ese es el problema de Jonás. No era simplemente ir, no les tenía miedo, por así decirlo.
Jonás es un ejemplo del daño que el pecado puede producir aún en un hijo de Dios si no está firme. Porque en Jonás vemos una dicotomía entre el amor y servicio al Señor, lo cual cumplió tan bien, era de tanto prestigio, que por algo lo envió a Nínive. Como les digo, su voz era oída y obedecida por los reyes de Israel. Eso lo puedes ver en Segunda de Reyes. Bueno, y por una parte está esto, pero por otra parte está ese yo, dominado por la pasión de la carne. En este caso particular por el mal genio, o bien la pasión no sujeta al espíritu, no sujeta a Dios. Entonces, sí, Señor, te amo y cumpliré hasta la muerte lo que tú me digas, pero por otra parte, no voy a ir porque yo a esa persona las detesto y tengo una ira tremenda contra ellos. Sí, Señor, pero te diga la dicotomía. Y se produce eso, y a veces se produce en nosotros, dime si no. En la Biblia se habla bastante de lo que en forma simple llamamos mal genio. En Proverbios 29:11, ¿y por qué lo menciono? Porque gran parte de esta escritura ya la conocía Jonás. Dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Proverbios 29:11. Cuando Moisés dio rienda suelta a toda su ira, aún, y vuelvo a insistir, cuando tenía también mucha razón en estar enojado. Ojo, no dice la Biblia que no te enojes. Incluso muchas veces es necesario, a veces es un deber enojarse, porque el no enojarse puede ser signo de indolencia, puede ser signo de falta de celo por el Señor. Así que cuidado, no se trata de no enojarse. Lo que dice es el dar rienda suelta a ese enojo, a esa ira, aun cuando sea justa. Pues un caballo sin control, un caballo que esté furioso, es peligroso y puede dañarse a sí mismo y a muchos otros, incluyendo a personas inocentes. Por eso, el problema no es enojarse, sino el control de ese enojo. Lo importante en el caso de Moisés, y vuelvo a Moisés porque es un gran ejemplo de esto, eso es lo que también es aplicable a la misma vida de Moisés en la segunda parte de este versículo. Dice, mira, fíjate, mas el sabio al fin se sosiega. El necio da rienda suelta toda su ira, y viene una coma después. Pero el sabio al fin la sosiega. ¿Qué sosiega? Esa ira. ¿Por qué? Porque el sabio está en comunión con Dios y Dios puede lograr el control de todas tus pasiones. Qué difícil es ser joven, ¿no? Qué difícil es ser joven muchas veces porque hay muchas pasiones que se tienen que controlar. Pero no hay justificación. El sabio sabe sosegar en el espíritu todas sus pasiones. Podríamos decir que Moisés tuvo sí que pagar la consecuencia de lo que hizo. Fíjate que el Señor nos volvió a llamar 40 días, pero le dijo, esta vez yo no voy a prepararte las tablas ni nada de eso, lo vas a hacer tú. Le dio mucho más trabajo. Y volvió con las tablas después de mucho más tiempo. Todo se atrasó en el itinerario por culpa de esa ira del momento, no controlada. Jonás tenía una misión clara y precisa. Volvemos a Jonás, dejemos a Moisés tranquilo un rato. Jonás tenía una misión clara y precisa, muy bien entendida por él, pero su gran y justificado, vuelvo a decirlo, justificado malestar hacia los ninivitas, si no lo hubiera tenido, hubiera sido algo muy raro, hizo que esta misión fuese recibida como algo indignante. Pero ¿cómo, Señor? Es más, insoportable, no lo soporto. Al punto de no querer hacer caso a Dios y más aún huir para alejarse lo más posible. Bueno, y ahí viene la desobediencia clara de Jonás. Y por eso dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis,
pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hay varias cosas raras. Desde el momento en que Jonás decide no hacer la voluntad de Dios, sino que la suya propia, pasan muchas cosas en la vida de Jonás. Cosas que dañan su comunión con Dios y le llevan a la muerte. Pero si no murió Jonás, es que la extrema misericordia de Dios le salva, pero literalmente fue echado al mar, como vamos a ver. O sea, le llevaron a la muerte. Solo que, vuelvo a insistir, la misericordia de Dios evitó que el mar se lo tragara. El punto al que llegó fue, como decía, que le echaron al mar justamente para morir. Eso de ser ciudad sin muro, un hombre justo, pero tan explosivo que desafiaba al mismo Dios, le llevó a ser echado al mar. Pero cuidado, que no se debe abusar de la misericordia de Dios, aun cuando Dios lo salvó, porque tenía planes para Jonás. El mismo Señor dice que abusar de ella, o por abusar de ella, muchos miembros de la iglesia de Corinto habían incluso fallecido. No es algo esto del Antiguo Testamento solamente. Bueno, sigamos con nuestro Jonás. Él viaja a Jope, dice, voy a arrancar del Señor. No le puedo hacer caso, Señor, esto es demasiado. Señor, te quiero, te amo, soy capaz de darte tu vida, pero no me pidas que vaya a Nínive. Oye, a ese extraño era el odio. Soy capaz de morir por ti, pero no me pidas que vaya a Nínive. Y no voy a ir. ¡Wow! ¡Qué locura! Y viaja primeramente al puerto de Jope. La Biblia dice que descendió a Jope, su primer descenso. Es interesante porque hay un juego de palabras aquí que lo podemos aprovechar y creo que está a propósito en la Biblia. Y descendió a Jope. Sí, empezó a descender Jonás, a descender. Su primer descenso fue hasta Jope. Un puerto muy interesante. Luego en el Nuevo Testamento también vemos que es un puerto extremadamente importante e interesante. Y ahí también vemos una aplicación mesiánica. Bueno, vamos a llegar a su momento a eso. Luego aborda una nave para viajar lo más lejos posible. Y se dice más de una vez que fue a Tarsis. Paga su pasaje en esta nave y se piensa, porque es difícil, los nombres van evolucionando con el tiempo, pero se piensa por muchas cosas que se trataba de Tarteso. En ese momento se le llamaba Tarteso. Un lugar que estaría en el sur de España. Es decir, el Señor le dice, de ahí donde estás, anda hacia Asiria, anda hacia la capital de Asiria, que es Nínive. ¿Y sabe lo que hace Jonás? Baja a Jope y se va al otro extremo. Es bien interesante ver esa parte geográficamente. Se va al otro extremo. ¿Y a dónde se va? ¿Por qué Tarsis o Tarteso es tan importante? El sur de España, ¿se acuerda lo que hay más allá de España, saliendo del Mediterráneo? Para todos era el fin del mundo. O sea, se escapó al fin del mundo. Dijo, voy a ir a la parte más lejana conocida hasta ese entonces. Me voy al fin del mundo. De ahí no me va a pillar el Señor. Es que Jonás pensaba, al igual que los paganos, que Jehová era solo un Dios local. Eran típicos eso los paganos desde el Antiguo Testamento. Lo vamos viendo siempre, ¿no? Que este es el Dios de la localidad, es el Dios de la ciudad, es el Dios de... Él empieza a actuar como pagano. ¿Acaso no conocía? Y claro que lo conocía porque David vivió muchos años antes. Así que conocía el Salmo de David donde dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Por qué no te acordaste de esto, Jonás? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Sheol le hiciere mi estrado, lo más profundo de la tierra, ahí también estás tú.
Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, esto es lo que estaba haciendo Jonás. Seguía al extremo del mar, lo más lejano que podíamos concebir. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Claro que conocía esto, sabía que no había cómo escapar y que es un Dios omnipresente y omnisciente, que está en todas partes y que todo lo conoce. ¿Qué pasó entonces? Bueno, cuando estamos ofuscados, cuando estamos alejados del Señor, hacemos locura, no una locura, locuras, plural. Y se nos olvida la Biblia, se nos olvidan los principios que hemos aprendido y vamos cayendo en otras cosas. Pero aquí estaba este hombre cometiendo un error garrafal. Luego, para colmo de su obstinación, su porfía, porque en algún momento empezó esta tempestad, y nos damos cuenta por lo que viene a continuación, de que Jonás sabía muy bien la razón de la tormenta, era que justamente, tal como dice el Salmo 139, 7 al 11, que fue la porción que mencioné recién, él sabía que los ojos de Dios estaban sobre él, no importa el lugar, no importa el lugar. Te vas a la luna y ahí va a estar el Señor. Te vas a Marte, que ahora son fronteras más lejanas, y ahí está el Señor. En todas partes. Él lo sabía. Pero Jonás trataba de evadir. Como colmo de su obstinación, su porfía, su evasión, no pudiendo avanzar más porque la nave se detuvo en buenas cuentas allí con la tempestad, se evade. ¿Y cómo lo hace? Durmiendo. ¿Acaso no es igual hoy día? ¿Cómo te vas tú? Lo más probable es que sea muy parecido. Aquí hay dos tremendos temas. Para haberse dormido en estas circunstancias, Jonás debe de haber estado extremadamente cansado. ¿Quién se duerme en esas circunstancias? Y sabes, hermanos queridos, amigos, es que el pecado al final cansa. El pecado agota y aún enferma y enloquece, especialmente a un hijo de Dios. Quizás a un inconverso no, pero a un hijo de Dios sí, porque es un peso muy grande para un hijo de Dios. Para Jonás le estaba cargando no solo esa tempestad, sino la tempestad del remordimiento, la tempestad de saber que no estaba en la voluntad de Dios. Qué terrible es saber que no se está en la voluntad de Dios. Pero también vemos aquí un factor que es esa voluntad de ir a dormir. Jonás, luego de su intento fallido de esconderse del Señor, ya sabe que Dios está en conocimiento de dónde está Él. En este caso, hay algo que llama poderosamente la atención. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. A estas alturas, Jonás todavía no oraba. ¿Qué haces tú cuando estás alejado del Señor? Confesiones, no porque la gente tengamos la práctica de la confesión, pero la gente te dice: pastor, hace 6 meses que no leo la Biblia. Claro, hay algo malo. Hoy no puedo orar, pero hace meses que no puedo orar. No me extraña si es así. Jonás estaba muy mal y, sin embargo, no oraba. Todavía no oraba. ¿Por qué? Porque sabía muy bien y no quería encontrarse con el Señor, y si oraba, tienes que enfrentarlo. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Se trató de esconder de Dios, esta vez en el sueño. ¡Ah, qué porfiado! ¿Cuántas veces las personas se hunden? No necesariamente en el sueño, pero sí en el alcohol, sí en la droga, sí a veces en la música embriagante, así como en general en excesos que te aturden y te evitan que puedas pensar. Y ese es el motivo de otra meditación para otro día. Qué terrible nuestra sociedad, cómo evita pensar hoy en día. Si quieres saber algo, si quieres tomar una decisión, si quieres todo, ahí está YouTube, que te va a guiar. Es el nuevo Dios de este siglo. Bueno, vemos en los versículos que vienen, y vamos a ser tolerantes por el tema de la hora,
Pero entre los versos 6 al 10 vemos que Jonás es completamente descubierto. Y cuando descubren que ese señor, ese pasajero que tomamos allá en Jope, es el culpable de todo lo que está pasando. Y entonces van y hablan con Jonás, a ver, ¿qué pasa contigo? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu Dios? ¿Dónde trabajas? Etcétera. Y Jonás les dice todo lo que está sucediendo. Sabe que es el culpable de la tormenta, sabe que es el responsable último de la pérdida de todo ese barco. Qué sintomático, ¿eh? Cuando nosotros andamos más mal con Dios, ¿cuántas personas se pierden porque no escuchan el mensaje? Porque una de las primeras cosas que sucede es que dejamos de predicar. Bueno, buen síntoma, buen símbolo, digamos, lo que está sucediendo acá. Ese barco se iba a hundir por culpa de él, porque andaba mal con Dios. Cuando andamos mal con Dios, no solamente el problema es nuestro, es de toda la iglesia, es de toda la familia. Todos quedan involucrados de alguna u otra manera. Pero fíjate que es llamativo que estos paganos tenían mucho respeto al temor de Dios. Si tú lees entre los versos 6 al 10, vas a descubrir que tenían mucho temor y no tomaron una acción inmediata diciendo, ya, tiremos a este hombre al mar. No, mucho, pero mucho temor, de tal manera que trataron de salvar la nave sin tocar siquiera a Jonás, porque temían mucho al Dios de Jonás. Pero no por Jonás, sino porque lo conocían a Dios por otro lado. Lamentablemente Jonás no dio muy buen testimonio. Y bueno, Jonás le dice, la única manera que se detenga esto es que me tiren al mar. Claro, me tiren porque él no podía suicidarse. En el Antiguo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el suicidio está prohibido, absolutamente por Dios. Y él no quería llegar a ese extremo. Sabía lo que significaba suicidarse tirándose él al mar. Tírenme al mar. Qué vergüenza da que los paganos lleguen a ser más justos que nosotros. Y puede suceder. Qué vergüenza cuando los paganos, como esta gente que adoraba a otros dioses, son usados para reprendernos. Y dicen cosas como, oye, ¿no eres tú acaso cristiano? ¿No te dices tú cristiano? Y haces esto, haces aquello. Son los primeros en hablar y reprendernos. Pero ya vamos hacia el final, porque hemos estado conversando mucho rato de Jonás y ahora pasa. Hermanos queridos, los hombres de Dios, los cristianos, también podemos y más aún debemos tener conversiones dentro de nuestra experiencia religiosa. Es necesario que el convertido, el salvado, continúe su proceso de pulimento, de perfeccionamiento, de embellecimiento espiritual. Y esto será durante todo el resto de su vida. Notemos que hay varios grandes cambios y vamos a apelar a Moisés de nuevo. Moisés, fíjate que tenemos un Moisés antes de huir de Egipto, cuando tenía 40 años de edad. Y ese Moisés es totalmente diferente porque ha sufrido muchos cambios 40 años después, cuando el Señor le dice, ahora tengo la misión para ti. Tenía 80 años ya a esa altura. Pero es otro Moisés después de llevar al pueblo por el desierto. Hay cambios. Los cristianos tenemos que ir cambiando, no nos podemos quedar siempre igual. Tenemos que ir cambiando hacia la perfección. En Números 12:3 dice, habla de Moisés como si fuera de otra persona. Dice, no había hombre más manso en la tierra que Moisés. Mira cómo ha cambiado este Moisés, que hasta agarró a un egipcio, lo mató con sus propias manos. Ha cambiado, tenemos que ir cambiando. A Aarón, que pelamos delante. Uno es el Aarón que aceptó construir el becerro de oro, y otro el que vemos con el correr del tiempo lleno de experiencia y sabiduría. Si vamos al Nuevo Testamento, tenemos un Juan Marcos, ¿se acuerda? Cuando partió entusiasmadísimo con Pablo en su viaje misionero, pero todavía había mucho para madurar. Era caprichoso, inmaduro, y simplemente abandonó al apóstol Pablo en su primer viaje misionero. ¡Wow! Sin embargo, más adelante, mucho más adelante, vemos a un Marcos totalmente diferente. Siendo creyente, siendo convertido,
siguió sufriendo conversiones para bien. Un marco ahora útil a la causa en extremo, tan útil que es el autor del Evangelio de Marcos. A ese extremo llegan los cambios. Pedro, impulsivo y reflexivo, muy parecido a Jonás en muchos sentidos. Una de las personas más impulsivas que notamos en el Nuevo Testamento, andaba con su espada, trató de defender al Señor en un momento cuando no había que hacerlo y prácticamente le corta la cabeza a una de las personas que estaban allí arrestando al Señor, y si no se daba para el lado, bueno, le cortó la oreja. Y el Señor tuvo que arreglarla. Ese exabrupto de Pedro. Pero mira, lee sus cartas y vas a descubrir que hay un cambio fantástico, maravilloso. Habla como el anciano, habla como una persona con ternura, es otro Pedro, y eso es lo que el Señor va haciendo en nuestra vida, y si no lo hace es porque hay algo que anda mal. Y eso tenía que pasar con Jonás. No es el caso único, por eso menciono todos esto y podríamos quizás mencionar otros más, porque Jonás necesitaba ser trabajado por el Señor. No solamente los ninivitas, los habitantes de Nínive necesitaban la profecía de Jonás, sino que él mismo necesitaba ser trabajado. Miremos a Jonás ahora como un elemento en trabajo, un elemento cristiano, un hijo de Dios que está siendo pulido. Miremoslo desde esa perspectiva, porque quizás nos va a ayudar más para sacar propias lecciones, ¿no? Y tú y yo, que también hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, ¿qué cambios se requieren para mí, para ti, para que se pueda decir un día, mira cómo cambió ese hermano para bien? Que otra persona que te conoció en tu antigua vida o al principio de tu conversión, hombre, estás irreconocible. Qué lindo el trabajo que el Espíritu Santo ha hecho contigo. ¿Quién lo diría? Es maravilloso. Hermanos, al concluir esta primera reflexión basada en Jonás y su vida, es importante que me pregunte, ¿estoy yo también huyendo de hacer la voluntad de Dios? Pensándolo, yo te diría que, no quiero quedarme corto, pero el 50% de los cristianos estamos huyendo de hacer la voluntad del Señor. Y quizás más que eso, un porcentaje todavía mayor. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que seamos cartas vivas, que seamos luz en medio de las tinieblas. Hermanos, si no estamos lejos de Jonás, cuidado, ¿estoy yo también huyendo de hacer la voluntad de Dios? Es demasiado fácil que eso ocurra. Estoy obedeciendo a Dios en mi vida, y si fuera el caso, ¿cuál es la razón por la cual no obedezco a Dios? O sea, por favor, no esperemos a ser echados al mar para reflexionar y decir, parece que llegué muy lejos. Hermanos, si llegábamos a descubrir que estamos navegando hacia Tarsis, es decir, todo lo contrario. Y por eso hablaba de conversiones en el cristiano. Si habláramos del lenguaje del Nuevo Testamento, diríamos que Jonás es un converso, por supuesto. Pero resulta que estaba yendo en contra del Señor y él también tuvo que convertir su camino, es decir, dar una vuelta completa y comenzar a viajar hacia donde Dios quería que viajara. Por eso, si llegamos a descubrir que estamos navegando hacia Tarsis en lugar de estar caminando hacia Nínive, no lo dudemos ni un minuto y con rapidez pidamos, oh Señor, perdón, estoy haciendo lo mismo que Jonás. Sí, hermanos, muchas veces somos Jonás. Y demos la vuelta, retomando la ruta que siempre ha sido la que Dios nos ha mostrado mientras exclamamos como David, algo que Jonás conocía muy bien porque David hace mucho tiempo que ya había vivido. Cuando David dice en el Salmo 51:1, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Jonás estaba siendo rebelde, pero yo muchas veces también. Señor, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y ayúdame a caminar hacia Tarsis, donde tú quieres. Y tú me has dicho. ¿Y dónde me lo has dicho? Una y otra vez a través de las Sagradas Escrituras. Concluimos aquí. Bueno, ¿y qué pasó con la ballena de Jonás? Es que la historia y lecciones que se desprenden del libro de Jonás son mucho más que la ballena. Corrijo, el gran pez. La Biblia nunca habla de ballena. Un gran pez, y además un gran pez preparado por Dios, especial. Pues la Biblia no habla de ballenas, pero sí hay muchas lecciones que extraer de Jonás para mi vida. Yo soy y he sido muchas veces un Jonás, sin lugar a duda. No quiero serlo más. Quiero cambiar. Y esa debe ser el sentir de un cristiano. Tengamos un momento de oración, hermano. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dejado, Señor, en primer lugar, has preservado a través del tiempo, a través del fuego, a través de la tempestad, a través de las guerras, a través del intento exprofeso de destruirlo, pero has preservado estas lecturas, Señor. Has preservado tu palabra para que nos hable hoy día, en el año 2023, Señor, y siga hablando hasta que tú vengas. Señor, te damos gracias por Jonás y nos damos cuenta me doy cuenta que yo mismo he sido Jonás y he ido, Señor, en contra de tu voluntad, sabiéndola, porque no podemos decir que no la sabemos. Y si decimos que no la sabemos, entonces estamos acusando de que no estamos leyendo tu palabra donde está expresada tan claramente. Señor, ayúdanos a superar, Señor. Queremos pasar esta etapa, Señor. Queremos crecer y queremos, Señor, agradarte en todo. Porque cuando lo hagamos, Señor, significa que habremos llegado a la madurez. Gracias, Padre Celestial, por las grandes lecciones de Jonás y ayúdanos a seguir escudriñando en tu palabra para seguir sabiendo qué más nos dices a través de este gran hombre, Señor, que vivió ya hace tanto tiempo atrás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.